tomar unos minutos para hacer un breve resumen de lo que hablamos hace 8 días atrás. Por si de pronto los que están ahí conectados o los que están aquí presentes, algo sucedió, o te olvidaste o necesitas refrescar o quieres expandir un poco más de los misterios que Jesús habló, porque esa es nuestra serie que estamos hablando, parábolas, Dios contando historias. Y hace 8 días hablamos acerca de el trabajo del enemigo. Le pusimos por título a 3 parábolas juntas. Después que Jesús habló de la primera parábola del buen sembrador, a la que asignamos el título nosotros particularmente, la semilla y el tipo de tierra, inmediatamente, hace 8 días hablamos acerca de lo que es el trabajo del enemigo. Y la primera de las parábolas que hablamos fue el trigo y la cizaña. Si lo recuerdan, ¿verdad? ¿Qué aprendimos ahí? Que el diablo busca mezclar su gente con falsos cristianos y busca meterlos entre cristianos verdaderos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es estar alertas para poder discernir este hecho. Por otro lado, también mencionamos que esta situación no debe de ser excusa o de impedimento para que algunas otras personas se acerquen o les impidan venir a la asamblea o a la congregación. Porque hemos escuchado esta frase: yo no voy a la iglesia porque ahí van los hipócritas, yo no quiero ser parte de ellos, ¿verdad? Y no debe de ser una excusa para rechazar o negarse venir a Cristo. Y por último, dentro de esta parábola mencionamos de que no debemos de consolarnos con el pecado. Es decir, la iglesia es impura, es imperfecta y no siempre vamos a poder distinguir entre el trigo y la cizaña. Pero viene un día, lo repito, viene un día donde se hará la distinción. Ese día es el día de la cosecha. Y quiero recordarles a todos los que estamos aquí presentes, porque el que tiene oídos para oír, oiga. A los que están conectados en línea, si tienes oídos para oír, oye lo que Dios te dice en esta noche. El día de la cosecha, no todo será color de rosa, porque la Biblia menciona que el trigo será almacenado en el granero de Dios y la cizaña será quemada en el fuego eterno. Por lo tanto, mi amado hermano, procura no solo hablar del cielo, porque no todos irán al cielo. Lo que tenemos que hacer entonces es examinarnos a la luz de la palabra si somos o no somos verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos de procurar mantener firme nuestra vocación y nuestra elección a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Seguidamente, hablamos acerca de la parábola de la semilla de mostaza y expusimos que una semilla de mostaza no se convierte en árbol, sino que se convierte en arbusto. En ese sentido, cuando Jesús habló acerca de que la semilla de mostaza se convertía de pronto en un árbol, los oyentes tuvieron que prestar atención y se pusieron alertas porque algo andaba mal. Mencionamos que es cierto, la parábola de la semilla habla de la iglesia, del evangelio de Jesucristo, que empezó como algo insignificante, como algo pequeño, microscópico. Fueron 12 hombres imperceptibles. Nadie se daba cuenta, nadie esperaba, nadie creía que a través de ellos el evangelio de Jesucristo iba a ser propagado y extendido por todas las naciones. Es cierto que el evangelio y la iglesia empezó como una pequeña semilla de mostaza. Es cierto que su crecimiento al inicio fue humilde, fue un comienzo de un reino muy sencillo, demasiado pequeño, demasiado insignificante, poco atractivo. Un mensaje donde el perdón de pecados era a través de Jesús el Mesías. Pero
el evangelio de la cruz, de este reino, fue extendiéndose. Sí, llegó a crecer natural, eficaz y asombrosamente. Pero llegó un momento donde anormalmente este crecimiento tomó una posición donde el cristianismo se convirtió en una religión mundial dominante, donde la apostasía entró en el árbol. Y donde está la apostasía entran cualquier tipo de aves o de pájaros, como lo hemos estudiado en el contexto de la parábola, que representan a Satanás o a sus propios mensajeros. Así que Satanás no está en contra de la religión, él utiliza la religión para alcanzar sus propios propósitos. Entonces, Jesús estaba comunicando cómo un día la maldad se iba a infiltrar en la iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer? Jesús añadió la parábola de la levadura, para que nosotros podamos comprender cómo lo es la cultura judía, que la levadura tiene en el contexto o el significado de maldad, de corrupción, y Jesús explicó de que la levadura añadía la presencia del mal dentro de la harina. ¿Qué es la harina? Simplemente trigo procesado, trigo cosechado. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la buena semilla. Y la iglesia, Jesús estaba exponiendo que la iglesia iba a experimentar la fermentación, pero no todos. No todos podemos ser nosotros contagiados. Por eso es que Jesús habló de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, que era la influencia malvada. No cito los textos bíblicos porque ya lo hicimos o lo hablamos el miércoles pasado. También se habló acerca de la levadura del legalismo. E incluso Jesús habló a través del apóstol Pablo de la levadura de estar nosotros siendo desviados por un falso evangelio, como la persuasión de Satanás añadiendo a falsos creyentes en la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo cita en 1 Corintios 5:7, esto sí quiero que lo podamos refrescar nuevamente, porque Pablo le escribe a los corintios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. Por si alguien todavía tenía el pensamiento de esa interpretación incorrecta de que la levadura es el evangelio. La levadura no es el evangelio. La harina representa al evangelio o a la iglesia. La levadura representa la hipocresía, la maldad, la corrupción, el pecado. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Seamos nosotros, ¿qué dice? Seamos masa sin levadura. En lo natural no se puede limpiar, porque cuando la masa se une con la levadura no podemos limpiarlo, no podemos desprenderlo. Pero espiritualmente sí es posible que seamos nosotros cristianos o creyentes sin la vieja levadura, sin levadura, en otras palabras. Por lo tanto, concluimos este breve resumen de que debemos de estar a la guardia de las tácticas de Satanás contra la iglesia. Por eso le pusimos el título: el trabajo del enemigo. ¿Por qué? Porque lo que hace Satanás es querer destruir la semilla, sabotear la semilla. Y por eso Jesús quiso prevenirnos, para que tengamos o mantengamos el fruto espiritual y no solo una estructura o un tamaño de iglesia. Debemos de cuidarnos de la iglesia secular y del secularismo evangélico. ¿Por qué razón? Porque Satanás tiene muchas formas de sabotear la semilla. En la parábola del buen sembrador, ¿qué es lo que hace? Se roba la semilla. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué es lo que hace Satanás? Siembra la semilla. En la parábola de la semilla de mostaza, ¿qué es lo que hace Satanás? Pervierte la semilla. En la parábola de la levadura, ¿qué es lo que hace Satanás? Corrompe la semilla. Amados, tú y yo somos trigo triturado,
procesados por el Señor. Y no permitamos que el enemigo sabotee la semilla que un día cayó en tu corazón. Después de este resumen, y no tan alentador de pronto este enfoque de estas tres parábolas, que Jesús las expuso para advertirnos misterios del reino para que tú y yo podamos comprender, ahora vamos a ver que en medio del trabajo del enemigo hay gente de reino que es victoriosa y que vence todas las circunstancias, las artimañas, las estrategias y por encima de toda forma de sabotaje que el enemigo quiere hacer para dañar nuestra semilla. Y en esta noche quiero hablarte el título o el estudio de gente del reino, la gente del reino. Y esto está basado en dos parábolas que vamos a hablar juntas, que tienen muchas similitudes, pero también tienen algunas diferencias, y están en el Evangelio de Mateo capítulo 13, y está en los versos 45 al 46. Así que si tienes tu Biblia puedes leerlo, puedes tomar nota de algunos pensamientos u otras citas bíblicas que vamos a compartir para reforzar los pensamientos que Jesús comunicó a través de estas dos siguientes parábolas. Y aunque Jesús no dio explicación, pero una vez más vamos a hacerlo, no simplemente por una interpretación vana o porque algo querramos sentir, sino que vamos a siempre a ceñirnos a lo que dice la palabra e interpretar las parábolas de Jesús tal como fue que Jesús quiso comunicarlos. Y dice así el versos 44 al 46. Además, Jesús, en otras palabras, está diciendo, ya hablé de algunas parábolas, del buen sembrador, de la cizaña, de la levadura, de la semilla de mostaza, pero también el reino de los cielos, una historia real, con un significado, con un mensaje celestial o espiritual. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La siguiente parábola es la perla de gran precio. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús hace una comparación. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, y luego hace una comparación que también el reino de los cielos, además, también se parece a una perla preciosa. Y es que estas dos parábolas nos hablan de la salvación que Dios quiere darnos a nosotros, pero que también lo quiere dar o lo va a dar al pueblo judío. Y cuando Jesús compara el reino de los cielos, vemos que aquí aparece un hombre que viene al terreno, encuentra un tesoro, pero luego lo esconde, se va, vende todo lo que tiene y regresa para comprar el terreno donde se encuentra el tesoro. Y este hombre representa a Jesucristo. No es como algunas interpretaciones erradas que manifiestan de que este hombre que va y compra el tesoro es el hombre natural, o el hombre que vende todo o que busca la perla preciosa es el hombre natural. No es así. ¿Por qué razón? Porque es Jesucristo es quien nos busca, no es el hombre quien busca a Dios. Lo analizaremos y ampliaremos más adelante un poco más detalladamente. Así que respondámonos la primera pregunta: ¿cómo lo hizo el Señor? Porque recuerda, el reino de los cielos es semejante. El reino se trata de Cristo. ¿Y a qué asemeja Cristo su reino? ¿A qué se asemeja a Él? Él está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Quién es este tesoro? El tesoro representa a los judíos piadosos de todos los tiempos.
representa el tesoro una vez más a los judíos piadosos a través de todos los tiempos. Porque algunos interpretan de que entonces quien busca el tesoro es el hombre y el tesoro es el evangelio. Entonces dicen esta interpretación equivocada, venden todo lo que tienen y se acercan al evangelio, que el evangelio es un tesoro, entonces reciben todas las bendiciones. Y algunos se emocionan con esa interpretación y dicen, es cierto, eso es lo que dice la Biblia, pero vamos a ver si realmente la Biblia menciona que el tesoro es el evangelio. Y cuando acabo de decir que el tesoro representa a los judíos piadosos a través de todos los tiempos, ¿a qué me refiero con judíos piadosos? Me refiero a todos aquellos judíos que creyeron cuando Jesús vino por primera vez, que siguen creyendo en Jesús, que Él es el Mesías, y que creerán cuando Jesús vuelva por segunda vez. Por eso mencioné que el tesoro es la nación o el pueblo, el remanente de Israel a través de todos los tiempos. Y esto no es una interpretación propia, personal o una especulación ajena, sino que lo dice la Biblia. La Biblia en ningún momento menciona y cita que la iglesia sea su especial tesoro, pero sí dice que Israel es su especial tesoro. Vamos entonces a la Biblia, a Éxodo capítulo 19, versículo 5, y comprobemos que esta postura que estamos mencionando o esta interpretación es la más ideal o es la correcta bíblicamente. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dios hablando a la nación de Israel. Acaban de salir de Egipto. Israel se encuentra en las llanuras del monte Sinaí. Y antes de darle la ley, les da este mandato. ¿Cuál es el mandato? Lo siguiente que lo vamos a leer. Ahora pues, Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ¿quién es el tesoro? El tesoro es la nación de Israel. Es la posesión exclusiva de Dios. Deuteronomio capítulo 26, versículo 18, dice así: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Amada iglesia, amados amigos, no hay otra nación que Dios hable como Dios habla de Israel. Dios puede hablar y amar a todas las naciones. Dios puede hablar cosas buenas de muchas naciones, pero ninguna sola se compara a la nación de Israel. No me preguntes por qué, porque eso no es un asunto mío. Yo no tengo vela en ese entierro. Yo no tengo arte ni parte en ese asunto. Dios decidió escoger a Israel. Que tal vez no te caigan ellos, que tal vez algunas formas en cómo ellos actúan no seas partícipe de ellos. Mi amado, eso no es competencia de nosotros. Dios decidió escoger a esta nación de Israel como su especial tesoro, como su pueblo suyo, como su exclusiva posesión. Cuando hay alguien que cuestiona, que critica, que argumenta, que maldice a Israel, ¿sabes? No te estás metiendo con la interpretación de algún hombre. Te estás metiendo contra el Dios mismo. Cuando alguien quiere quitar a Israel de su territorio, de su nación, su ley y todo lo que respecta a Israel, es como querer quitar a Dios del trono. ¿Me doy a entender? Eso es imposible. Eso es un insulto que no va a tener repercusiones en retirar o en querer lograr el objetivo, porque es imposible quitar al trono de Dios o quitar a Dios del trono, como es imposible destruir o querer destruir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios siempre está protegiendo su especial tesoro. Egipto o el faraón, sus ejércitos no pudieron destruir.
El mar Rojo se tuvo que abrir para que Israel pase en seco. Las naciones de Canaán no pudieron destruir a la nación de Israel. Un foso de leones no pudo destruir al profeta Daniel. Un gigante filisteo no pudo vencer al pequeño David. Un horno de fuego no pudieron destruir a 3 jóvenes judíos que tenían la posesión de Jehová Dios como su Dios. Amados, tenemos que entender que Jehová ha escogido a Israel como su especial tesoro, y nosotros tenemos que tener el mismo concepto, el mismo pensamiento. Israel es la nación de Dios en la cual Él decidió escogerlo. Esta semana están cumpliendo 75 años de victorias que Dios les ha dado. Y es una nación pequeña. 1948, 75 años fue restaurado esta nación, que veremos un poco más adelante que Dios permitió producto de la dureza de su corazón. Pero veremos que hay profecías buenas para Israel, porque es su especial tesoro. Lo segundo que hablaremos en esta noche es que el tesoro estaba escondido y fue el Señor Jesucristo quien lo encontró. El tesoro no es algo material, no son bienes materiales. El tesoro son personas, y en específico es la salvación de las almas del pueblo de Israel. Y no me refiero a todo Israel, me refiero cuando haga referencia de aquí en adelante a Israel, me refiero al remanente fiel de Israel, porque hay un remanente. Y Lucas capítulo 19, versículo 9 al 10, Jesús mencionó cuando tuvo ese encuentro o esa reunión en la casa de Zaqueo. Jesús le dijo, Lucas 19, versos 9 y 10, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira esta siguiente escena. Jesús está en el cielo. El Padre le manda a decir, allá abajo está mi tesoro. En la tierra, busca en el campo, busca ese campo del mundo y busca el tesoro. Es la nación de Israel, es el pueblo judío. Por lo tanto, Jesús no podía nacer en otra nación, no podía tener otra nacionalidad u otro continente. Tenía que nacer en Israel. Y Jesús entonces nace, crece, comienza a desarrollar el ministerio, la misión de buscar lo que se había perdido, lo que estaba oculto. Y comenzó a buscar uno a uno. Un día estaba sentado en una barca y de pronto aparece Pedro y le dice, Pedro, sígueme. Otro día Jesús va caminando, sigue buscando el tesoro y encuentra a Mateo sentado en el asiento o en el banco de los tributos. Otro día Jesús encuentra a una mujer adúltera. Otro día Jesús encuentra a Bartimeo en el camino. Otro día Jesús va y sigue buscando el tesoro y encuentra a Zaqueo. Otro día encuentra a Bartolomé, a Salomé, a María, a los hermanos de Jesús. Encuentra otro día al apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué? A ninguno de ellos los llevó inmediatamente al cielo. ¿Por qué razón? Porque la parábola dice que el hombre, después de encontrar el tesoro, lo escondió, fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba el tesoro. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Después de buscarlos, después de encontrarlos, tuvo que pagar el precio para comprar el terreno donde se encontraba el tesoro escondido. Jesús hablando parábolas del reino para representar el amor y la salvación que un día entregaría a Israel. Porque lo tercero en esta noche es, para poseer o para poder poseer el tesoro, el Señor Jesús tuvo que pagar el precio. Y el precio no fue con bienes, el precio no fue con dinero. ¿Cuál fue el precio? El precio fue su vida, fue su sangre en la cruz, donde Él pagó el precio para comprar el terreno, para comprar donde se encontraba el tesoro escondido.
Y obviamente nosotros formamos parte de ese precio, porque nosotros somos la perla preciosa. Lo hablaremos en unos minutos en adelante. Pero el tesoro es Israel. Y Primera de Pedro 1, versos 18 y 19, el apóstol Pedro, asignado a comunicar el mensaje del reino a los judíos, cita diciendo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús en aquella cruz pagó el precio por el tesoro que había encontrado en cada uno de aquellos hombres que se convirtieron en sus discípulos, apóstoles, aquellas mujeres que un día le comenzaron a seguir en el ministerio, pero también todos aquellos discípulos que se convirtieron en mártires, que fundaron o que desarrollaron la iglesia del primer siglo. Allí estaban esos judíos. ¿Y qué hace el Señor o el hombre de la parábola? Encuentra el tesoro, regresa y vende todo lo que tiene, y después de haber vendido absolutamente todo, viene y compra el terreno. ¿Qué es lo que hará entonces el Señor? Es la cuarta idea que quiero comunicarte en esta noche, porque ahora debemos de saber que hace más de 2000 o aproximadamente 2023 años Jesús compró el terreno. A Él le pertenece el terreno ahora. A Él le pertenece el mundo. Él tiene la autoridad. Pero un día Él va a regresar a buscar su tesoro. Y es que Él puede venir en cualquier momento. Es más, Él va a venir sin duda alguna. Pero dijimos, la primera idea de esta noche fue que el tesoro es los judíos fieles, o el remanente fiel de Israel de todos los tiempos. Ya Dios salvó a todos los judíos de las épocas pasadas. Dios sigue salvando a los judíos de este tiempo, pero viene una temporada donde bíblicamente tú lo encuentras en el último libro de tu Biblia, el libro de Apocalipsis. 144,000 judíos de todas las naciones que están esparcidas o por diferentes lugares del mundo. Dios los hará regresar para que formen parte o completen el tesoro de Dios. Y quiero exponerte porque hay una profecía justamente de este evento. Porque cuando Jesús regrese, primero Él va a regresar por su perla preciosa, que es la iglesia. Y guarda un poco la expectativa y la paciencia para explicarte la siguiente parábola. Pero una vez más, Jesús regresará a recoger su perla preciosa. Esa perla preciosa o de gran valor la va a llevar al cielo. Y cuando el Señor nos lleve al cielo, que es la iglesia, la perla preciosa, durante el gran tiempo de la tribulación, Jesús recogerá para completar su tesoro a 144,000 judíos esparcidos por todo el mundo, que volverán a la nación de Israel. Un profeta llamado Jeremías, aproximadamente 600 años antes de la primera venida de Jesús, profetizó lo siguiente. Quiero que me acompañes a abrir tu Biblia en Jeremías capítulo 31, versos 7 y 8. Esta profecía que se cumplirá de aquí tal vez a unos días, tal vez a unos meses o a unos años, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ocurrirá en cualquier momento. Y esta profecía fue anunciada aproximadamente 600 años antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 31, versos 7 y 8 dice así: porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jehová con alegría, y dad voces de júbilo,
a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, él, subraya esa palabra, remanente de Israel. Versos 8 dice, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de todos los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos. La mujer que estaba encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Le habla que los iba a reunir de todos los confines de la tierra y los haría volver a su territorio, a su nación. Sigamos leyendo el versos 9 en adelante. Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Versos 10, escucha lo siguiente, dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el Señor a su rebaño. No fueron las naciones, no fueron sus enemigos, fue Dios mismo que los esparció. ¿Por qué? Por la rebelión de su corazón, por haberse ido tras otros ídolos, por haberse apegado a la idolatría en su corazón. Dios esparció a Israel por su pecado, los esparció por el mundo. Y el versículo 11 y 12 dice así, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Esta profecía de la salvación de Israel, del remanente fiel de Israel, también se encuentra en el Nuevo Testamento. Pablo tuvo la revelación de lo que ocurriría para el pueblo de Israel en Romanos capítulo 11, versos 25 al 28. Romanos 11, 25 al 28 dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entiéndase, todo Israel como el remanente fiel. Versos 26 dice, o continúa diciendo, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, verso 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amada iglesia, esto es muy largo, pero quiero explicártelo resumidamente de la siguiente manera. El apóstol Pablo le dice a la iglesia cristiana, a la iglesia gentil, que no seamos orgullosos, que no seamos prepotentes o vanidosos, o que miremos con desprecio a Israel, de creernos incluso más que los israelitas o que la nación de Israel. Algunos incluso se escucha decir que nosotros, la iglesia cristiana, somos la nueva Israel. Eso es falso. Eso no es correcto. La iglesia nunca se parece a Israel ni reemplazará a Israel. La iglesia no es mejor que Israel. Dios a través del apóstol Pablo nos dice que debemos de nosotros aprender a amar a Israel. ¿Por qué? Porque ellos son su especial tesoro. Que debemos de aprender a tratarlos como dignos de respeto. Sí, es cierto que dice que ellos endurecieron su corazón por un tiempo. Es cierto que cuando Jesús vino no lo recibieron, lo rechazaron. Pero ¿sabes? Si has prestado atención a la lectura, dice que esto sirvió para que el evangelio sea abierto, la salvación sea abierto a todos los gentiles, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, espiritualmente me refiero hablando. En otras palabras, a todos los pecadores. Y cuando haya entrado todos los gentiles, que el último sea salvo, entonces vendrá el arrebatamiento.
Entonces la iglesia será llevada cuando la perla termine de ser formada. Y cuando la perla haya sido arrebatado, Israel, que tiene su corazón duro, volverá a mirar a Cristo, a quien traspasaron, y lo reconocerán como el Mesías. Y el remanente fiel de Israel será salva en los últimos o en los tiempos finales. Dios demuestra tanto su amor por esta nación, que aunque hicieron lo que hicieron, pero en el final de los tiempos salvará a esta preciosa nación de Israel. Y las noticias o las buenas noticias, recuerda el estudio de hoy es gente del reino, porque Jesús dice, además, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y dice, también el reino de los cielos, versículo 45 de Mateo 13, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 46 dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tiene muchos parecidos a la parábola del tesoro escondido. Pero aquí hay una diferencia que podemos comenzar a notar. Porque Jesús habla que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Y en un tesoro podemos encontrar un conjunto de bienes, de piedras preciosas, de materiales de oro, de plata, de diamantes, de piedras preciosas, de vasijas valiosas, etc. Eso es un tesoro, todo el conjunto de aquellas cosas descritas anteriormente. Pero de pronto cambia a decir que el reino de los cielos es una perla. Ya no es un conjunto de varias cosas, sino que ahora es algo único. Y es que, una vez más, el tesoro representa a Israel y la perla preciosa, o la perla de gran precio, representa a la iglesia. Un único cuerpo, o el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No son varias perlas, es una sola perla. Jesús añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. No dice que añadía a las iglesias. Es una sola iglesia. Que Jesús vendrá, y es que debemos de entender lo siguiente. Hemos escuchado y hemos dicho tal vez en algún momento, no valemos nada. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Que Jesús, quien busca la perla, es aquel que paga un gran precio. La iglesia representa un gran precio. Tú tienes un gran valor, eres valioso para Dios. Él dio todo por ti, tú vales la sangre de Cristo. Y el mercader, una vez más, no es un hombre natural. El mercader es Cristo mismo. El mercader, dice la parábola, que da todo para comprar la perla. ¿Quién es el mercader? Es Jesucristo. Algunos dicen que el mercader es el hombre, pero por naturaleza el hombre no busca a Dios. Quiero solo citarte algunas citas bíblicas para avanzar por cuestiones de tiempo. Romanos 3, versos 11 al 12 nos dice que no hay ninguno que busque a Dios. Tito capítulo 3, versos 4 al 5 nos dice que hemos sido salvados por el puro afecto y misericordia de Dios. Entonces no es Dios buscando al hombre. Romanos 6, 23 nos dice que es la dádiva de Dios. Que podemos cerrar entonces con esto, que es Dios quien busca al hombre. Si alguno de nosotros buscamos a Dios, recuerda, es porque Dios nos amó primero. Y porque Él nos buscó primero, nos cambió la naturaleza, la identidad, y ahora decidimos buscar a Dios. Por otro lado, si fuera así como tienen algunos esta interpretación incorrecta, que el hombre de la parábola de la perla o el mercader representa al hombre natural, podríamos decir entonces cómo este hombre, que es cualquier pecador, compra una perla de gran precio. ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? Porque ¿quiénes somos los pecadores? Somos gente en bancarrota. Somos gente en miseria. No tenemos recursos para comprar. O sea, y por último, si esto se trata del evangelio, porque algunos dicen que la perla representa el evangelio, una vez más, interpretación incorrecta, entonces, o Jesucristo, perdón, dicen que representa esto, entonces el evangelio o la gracia está en venta.
quiero decir rotundamente que Jesucristo y su evangelio o la gracia de Jesucristo nunca estuvo de venta, nunca está de venta y nunca estará de venta. Es cierto que algunos hoy en día hacen mercancía del evangelio. Es cierto que hoy en día algunos hacen comercio y actividades para enriquecerse, pero ese no es nuestro asunto. Jesús nos dice que el mercader es el mismo. Él fue quien descendió del cielo y vino a buscarnos. Y el precio, una vez más, dijimos que hay similitudes con la parábola anterior. El precio que pagó para poseer la perla preciosa que representa la iglesia fue su propia sangre. No fue dinero, no fue con bienes materiales, fue con su preciosa sangre. Si alguien tiene alguna duda, aún puede leer Hebreos 9, versículo 14. Hebreos 9, 14 cita el escritor diciendo: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo entonces Jesús puede llevar la perla al reino de los cielos? ¿Cómo puede hacerlo? Porque para llevarla, ¿qué es lo que dice el escritor a los hebreos? Primero tiene que purificarla. Mientras que en la parábola del especial tesoro tiene que esperar que se complete el número del remanente fiel de Israel, a su iglesia la tiene que limpiar, purificar, santificar, perfeccionarla, y luego lo va a tomar consigo mismo, lo llevará al cielo para presentar a su Padre una perla de gran precio, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, la cual Jesús lavó con su propia sangre. Hechos 20, 28 le habla a los pastores, a los ministros: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los obispos, los ministros del Señor, los líderes, hemos sido llamados para cuidar la iglesia, para proteger la iglesia. La iglesia no es de un hombre, la iglesia es de Cristo. Una vez más lo digo, la iglesia no es un negocio. La iglesia es la perla preciosa que Cristo compró con su sangre. Ay de aquellos que se enriquecen de los asuntos de la iglesia. Un día tendrán que darle cuenta delante del dueño de aquel que pagó el precio por su iglesia. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Amada iglesia, amados creyentes, cuidemos nuestra santidad, porque Cristo nos redimió para que caminemos por un nuevo camino. Y para dar forma o para concluir a esta parábola, Cristo está dando forma a esta perla preciosa. La iglesia está siendo formada, toma nota, gracias al sufrimiento de Cristo. Todos los que estamos aquí iremos al cielo, no gracias a nuestras obras, sino gracias a lo que Jesús sufrió en la cruz por nosotros. Jesús sufrió en aquella cruz para que tú y yo seamos su perla preciosa. Preguntémonos cómo se forma una perla. ¿Cómo se forma esa perla dentro de una ostra, dentro de ese molusco? Las perlas naturales se forman cuando un cuerpo extraño se introduce al interior del cuerpo del molusco. Puede ser una pequeña arena o una basurita, y cuando entra a las paredes de esta partícula, la ostra reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiliona, formando la sustancia conocida como nácar.
Esta sustancia recubre aquella basura, aquella suciedad, aquel cuerpo extraño, y lo que hace es proteger con diversas capas. Recuerda, suciedad, basura que infecta o que daña y que produce sufrimiento a la ostra. Y la ostra, para proteger este daño, para defenderse de esa partícula extraña, empieza a segregar ese nácar. Porque aquella basura produce irritación, fastidio, produce molestia, produce dolor, produce sufrimiento. Y hay diferentes formas de perlas. Y según estudios científicos indican que toma aproximadamente 10 años para que se forme una perla valiosa. Y depende de su valor. Y aproximadamente 10 años después, desde que entró aquella infección o aquella basura al cuerpo de la ostra, la perla tiene una forma, diferentes formas, y de acuerdo a la forma tiene su precio. Y lo que se busca es que la perla sea redonda, sea brillante, sea perfecta. Y esto toma aproximadamente 10 años, donde la ostra día tras día tiene que segregar ese nácar para proteger o recubrir ese sufrimiento que le está produciendo daño. 10 años aproximadamente, donde la ostra ha desarrollado el máximo sufrimiento y ha creado ¿qué? Una perla preciosa, perfecta, redonda, brillante. Pero ¿sabes qué? Hay una entre miles. Porque cuando los pescadores van y rescatan las mejores perlas, se encuentran dentro del Golfo Pérsico, algunas tienen formas variables y no son valiosas, otras recién se están formando. Pero cuando encuentran una perla redonda, brillante, perfecta, entonces esa perla puede tener un costo de miles de dólares. Y entonces es una perla valorada, como Jesús lo mencionó, una perla de gran precio. ¿Y por qué Cristo compara a su iglesia en esta parábola como la perla preciosa o perla de gran precio? Porque para que la iglesia sea formada, Cristo tuvo que beber lo amargo de la copa. Cristo tuvo que sufrir el dolor. Cristo tuvo que sufrir la crueldad, las burlas, el menosprecio, los insultos, el maltrato en su propio cuerpo. ¿Por qué lo hizo? Para ver una iglesia santa, sin mancha ni cosa semejante. Sí, Jesús en medio de su sufrimiento estaba cubriendo nuestra basura, estaba cubriendo la inmundicia de nuestro pecado y nos estaba revistiendo de su preciosa gracia y dándonos un valor incalculable. Amados, somos la perla preciosa, somos su iglesia. No hay nada semejante que Cristo podría hacer. Lo insignificante, lo inservible, lo inmundo, su gracia lo transformó para darnos un valor. Isaías 53 versos 3 al 7 nos habla del sufrimiento de Cristo. Estamos en el tiempo y solo quiero parafrasear lo que dice Isaías 53, 3 al 7. Los versos 3 al 7 del capítulo 53 del libro de Isaías habla: despreciado, menospreciado, sufrido en dolores. Él no abrió su boca, sus llagas fuimos curados por él. Fuimos heridos para que por medio de su castigo nosotros recibamos paz. Molido fue él por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. En él cargó Jehová el pecado de todos nosotros. Que Jehová puso en Jesús. Angustiado él, afligido él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y es que antes de la gloria de la resurrección de Jesús, antes de la victoria de Jesús en la cruz, tuvo que experimentar el sufrimiento, porque la perla preciosa se forma en el interior de la ostra debido al sufrimiento. Y así la iglesia se forma día a día gracias al sufrimiento que Jesús soportó en la cruz. Por lo tanto, nosotros como ministros del Evangelio, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, nunca podemos menospreciar, ni tener en poco, ni hacer negocios
con lo que Jesús un día dio su sufrimiento. Él fue quien pagó el precio, no nosotros. La iglesia se está formando como un solo cuerpo. Y mira, aquí lo importante, porque los rubíes, cualquier otra gema, cualquier otro diamante puede ser manipulado, cortado, dividido, añadido. Pero sabes, la perla tiene características que no pueden ser manipuladas. Porque si alguien lo manipula, si alguien lo quiere unir, si alguien lo quiere separar o lo quiere pulir, va a destruirla. La perla no es creado por mano humana o por industria. La perla es creado por un organismo vivo. La ostra la va fabricando, y por lo tanto no puede ser cortada o no puede ser esmerilada, porque si se hace esto, se llega a destruir la perla. Y primera de los Corintios capítulo 12 versos 12 al 13 nos dice que somos un solo cuerpo, miembros muchos, pero un solo cuerpo. Y el verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Cristo no murió por varias perlas. Cristo murió por una sola perla, y esa única perla es la iglesia. Y aunque en la iglesia de Cristo haya diversidad, pero en la iglesia de Cristo debe de haber unidad. Debe de ser una sola iglesia, una sola perla, donde poco a poco va cubriéndose a través del sufrimiento de la ostra, va cubriendo esa perla. Y a través de lo que Cristo sufrió un día en la cruz, va cubriendo esa perla y va creciendo esa perla, así como la iglesia de Cristo está creciendo. Pero llegará un día no muy lejos en que la perla va a quedar perfecta, en que la perla va a quedar completa, en que la perla va a quedar brillante, en que la perla va a quedar pulida, sin mancha, y en que el último persona que ponga su confianza en Jesucristo será parte o se añadirá a la iglesia. Entonces, cuando entre o se añada a la iglesia, la ostra abrirá. Cristo vendrá a recoger su perla y la llevará al cielo. Lo presentará a su Padre como una perla perfecta, brillante, completa, como una perla de gran precio. Y no importa qué arena haya infiltrado a nuestra vida. Hoy quiero invitarte a que nos pongamos en pie y que permitas la gracia de Cristo te cubra, que su sangre te revista. El apóstol Juan dijo: hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con el Padre. Tenemos que saber nosotros que cuando aquel día ocurra, el arrebatamiento de la iglesia, Jesús vendrá por su perla preciosa para presentarlo al Padre. Luego vendrá por su tesoro, lo llevará consigo mismo para presentarlo al Padre. El tesoro que representa a Israel lo presentará al Padre, porque el tesoro será para el Padre. Jehová dijo: Israel es mi nación, es mi primogénito. Pero sabes, la perla, que es la iglesia, es para Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Él es el mercader que compró la perla. Él es aquel que se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos. En ambas parábolas vende todo lo que tiene y luego compra con lo que había vendido. Curiosamente, Jesús se hizo pobre, dejó su trono de gloria, dejó todo su esplendor para luego venir y comprar el tesoro, para luego venir y comprar la perla preciosa.
Si en esta noche Dios ha hablado a tu corazón, si el pecado es como ese grano de arena, como esa basura que invade nuestro yo espiritual, que invade nuestro interior, hoy es una buena noche para arrepentirnos. Porque la palabra dice que cuando Dios nos envuelve con su gracia, Él nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. ¿Y por qué razón? Porque esa nácar que cubre la basura, esa nácar que produce la ostra, que cubre la basura, Dios cubre nuestras inmundicias. Y esa perla de gran precio, que antes era insignificante, que antes era sucio y nada valioso, ahora hemos sido cubiertos por la gracia redentora y ahora tenemos un valor incalculable. Si hoy es una noche de arrepentimiento, sí, entonces es una noche donde Jesús nos perdonará, nos cubrirá. Porque Él vino a hacerse tan humilde, a venir a un pesebre. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir y morar en un palacio donde hay perlas preciosas, donde nosotros estaremos con Él un día. No tienes que hacer nada más que vivir para Él y permitir que su gracia cubra, que cubra tu inmundicia, que su sangre te redima y vive para Él. Porque llegará el día donde la perla será perfecta, completa y brillante. Una iglesia gloriosa, una iglesia para Él.